que acá redes sociales usanza como era que ma aplicaciones utaraki cuento que es un tataraki hispana hayaki pana hilanaka kuyakanaka pachanaka san que poni halawayaraki halakipaski ni anata pachankas karaktama hichuru hilanaka kuyakanaka maini hilatampiarus kiptanyani hilata yawar kopana mamani yatichiri profesor rural kaisa hachakachi no hachakachi o hachakachi ayuksana yuriri ukamaraki hichaha ernakas karaka yatekawi yatichan yatekawi tokenakana sartaeñana hilata yawar askinan poni purut antaka kawi kichawra bienvenido hilata yawar. Bien, waliki hilata Rubén chakasa chau kuchista Xaseo TV Xaru Katatamata puesto que geniu hache canal luxana karoja chakas kawilta que tanti no y acá kanakakiu kan parlana hiwasata no hiwasan ka han waliha kawisata kanakata no pero bueno que papachana kan humjama hilana kaja chakansa medios sañani alternativos del pueblo hiwas arusiri komanako chakas instayapta no cuajanir que la como aquí se no casti producto de una lucha no compañía o chakansa sartasiwi que marcasata hilana casata kulikana casata no como aquí puna taqi hupanakaru arunta putaen munta hilanaka kulikanaka aymara masinaka wainanaka tawakonaka takih muna kampiwa hichuru aruskap oeña muntan walsa han walsa pero amuyunaka uchay muntan hupanakar hupanakawa asipani waliti hanichualik no. Muchas gracias por la invitación, hermano Rubén. Hayaya hilata yawar chakpachan sa historia no Instagram que carnaval pachanakan ha urakanak apjerena sea ka Bolivian irtirinaka ka Chile no hoka apakchi urakanak pero kunasay kunapan kaukisay kaukipan hiwas aymaranaka ukanaka ampiki panyangtan wasa sa taski ukamo yu utki kun hamatstake ukanak ampiki psna hichuro ka aruskip tanyaniwa aka hiwaspach apnakasinjata autogobierno de las mayorías nacionalistas nativas ayukam amuyumpiwa walha kutinaka hilata yawar kopana hupah arst aniwai no ninkerta su intasip kayatawa mahamoka hupawa hilata yawar aka kunhamsa indianismo tupacatarismo nacionalismo hankusastika comunalismo takukanak aptapisina ba machak marca utayasna a ver kaukats uka utainya take kayans na hilata yawar a ver humawa akatoket hukampi uka kolyuk uchunakan no awir pampanakan no sé pankanakar kaylakatanakar ikhasin amuy kipanta chakana a ver kun hams marca chiriro amuy tasna hilata yawar. Bien, wali que chikansa maga aquí ñawot justo ni huasan kakiti hanu kastia caja marcas pachankiwa como arakiwa caja señani pesca pataka hila maranak pacharakiwa caja hilirena casas lupis karakina no hichaka masa lupis kaktanai no kun hamsi wasaha nakasna chikansa hilanaka kuyakanaka inarwainanaka chapachan sirakchi pero hiwasaka apnakas están haya kama gobiernos hiwasaka uñakanej por chejay kun punrak hukamps munahtan no con inas sañas utkarakchispa no pero acá lupiwinaka chakasanipi tajpachanita kikiteja no hiwas paspasinanajani hiwas ajichuroj paljewe montante quién sabe ma Rubén Costas ma Branco Marinkovic ma Samuel Doria Medina hani upanakataki aruscañaniti no porque hiwas ajarusiñaniwa marcasataki hiwas jama caja uñacanitaki upanakaru paljeñani castellanaron no tajumajawar cotirraza cobriza así es no porque a ver castellanarun explicañani a ver uno
siempre piensa, siempre escribe, siempre habla desde su propia condición, ¿no? Étnica y también, digámoslo, de clase, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Es decir, el hijo de Samuel Doria Medina no va a pensar igual que nosotros, ¿no? Igual que un hijo de un alteño, un hijo de un achicacheño, ¿no? Que vive la opresión, ¿no? Vive en realidad la discriminación, vive la exclusión, vive el racismo a diario, ¿no? Entonces, no va a pensar lo mismo. El hijo de Doria Medina y de otros van a pensar como dominador, ¿no? Van a pensar como colonos, ¿no? No van a pensar como oprimidos, ¿no? Es decir, de ahí inclusive muchos intelectuales decían, nos divide ciertamente una frontera étnica, una frontera étnica. Es por eso que el día de hoy inclusive blancos e indios no podemos aún, es decir, no es algo natural ver a un blanco escogiendo como mujer a una mujer de pollera, ¿no? A excepción de Carlos Palenque, ¿no? Que ha escogido a Remedios Loza, pero bueno, por otros aspectos, ¿no? Más políticos, ¿no? Pero no es natural ver a un blanco escoger a su mujer de pollera, ¿no? Aunque solo el indio quiere a la mujer blanca, ¿no? Es decir, parece que deseamos a la mujer blanca, ¿no? Es un problema también colonial, ¿no? Entonces uno siempre piensa a partir de sus problemas, a partir de su realidad, a partir de lo que vive, ¿no? Entonces nosotros seguramente el día de hoy, tú y yo, estamos pensando, estamos hablando como aymaras, nos identificamos no con la otra sociedad que vive en Miraflores, en Calacote, en Irpavi, en el primer anillo, en el segundo anillo, no estamos hablando desde esa perspectiva, ¿no? Estamos hablando, quién sabe, desde el Alto, estamos hablando desde Achecachi, estamos hablando desde San Julián, desde Plan 3000, San Roque, con ellos, San Roque, ¿no? Ventilla, es decir, de ahí estamos hablando, Rubén, ¿no? Y también a toda esa gente que vive, a ese conglomerado le estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos va a preocupar mucho si le caemos bien a los otros, ¿no? No nos va a preocupar mucho, ¿no? Porque es evidente que en esta sociedad, es decir, en yuxtaposición, estas dos sociedades, digámoslo, ¿no? Estas dos sociedades, bueno, están en una constante lucha de hace 5 siglos atrás, ¿no? Si yo no puedo ser parte de esa sociedad que oprime a nuestro pueblo, de algún modo nosotros tenemos que hablarle a nuestro pueblo que sufre la opresión, ¿no? Hiwas, Marcaru, Paljeñan, Hichurun, ¿no? Hermano, Rubén. Qué interesante, Gilata Yawar. No, hiwasaja kaukan tanteja ukatpach arstasiña. Kitik tanteja ukatpach arstasiña. Chakpachan sanchitan amuyas no kunats aymarat palas man. Chakpachan aymarat tanay no aymarat palas tan. Kisa castellano janiu hupanak yaticha wayapstut castellano yatek aphanzaniu. Hemos aprendido el castellano por la sobrevivencia, no por la necesidad, pues, ¿no? Waliwakiskiri wajilata Yawar. A ver, acá hiwaspach apnakasiña satja, nairakat pachja, kitik tanteo uintasiña sistabanchit, ¿no? Kaukan tanteo. Kauknirimpis nairakat ampikipañate que kailtañas panjilata Yawar. Con hamsumaja hakat irnakane wairaktawa Felipe Quispehuanca, ¿no? Yakajilanakampi, ¿no? Ayar, no Guawapampi, no Uintanita, no Yakajilanacamanchita, istasinipkilanakaja. A ver, Kaukihitaros yang tanyaspa, kauknir kamsnasa, kauknir changkas nairakat hararañaspan Hilata Yawar. Castellano tsaymarats, paipachat es que quiña. Bien, Walik. Mira, kiwasaja historia uñakipsnaukaja. Checansa caja en diferentes momentos históricos allá, ¿no? Conoceteja caja Bolivia Marcas Fundasiway, conoceteja 1899 en Hazarate Wilcas, por ejemplo, Mantaveja, Ucachahuahuiro, ¿no? Entre conservadores, liberales, ¿no? Ucataipirus, o Revolución Nacional Taipinsac, Pachanja, Palawaya Panwa, Jiwasjata, ¿no? Intelectuales, ¿no? Panacasiwa, ¿cómo podemos liberar al indio? ¿No? Cómo el indio va a desarrollarse en su plenitud. Al indio hay que darle tierra,
¿no? Hay que darle tierra y el indio va a ser libre. Hay que Fausto Reina Gasquel tierra y libertad, ¿no? El indio que tenga tierra, bueno, es libre. Porque hasta 1952 Chekpayan Saukinaka hasta Taikanakasa Caja, haciendo Nakanpija Cascanaja, ¿no? En condiciones semifeudales. Anipijo Panacaroja Caja, Simón Bolívar, Antonio de José de Sucre, Yaca, presidente Nacas, Libertad Churoe Catanatej. Anipijo ciudadano jamás reconoció Catanatej, ¿no? Ucatpi 52 años y pana entra al indio, si queremos darle libertad, bueno, hay que darle tierra, ¿no? Tierra empeja, libre, ¿no? Por los años 1960, 70, nuestros padres indianistas, ¿no? Como Constantino Lima, Luciano Tapia, ¿no? Y más recientemente lo que es Felipe Quispe, dicen, no es cuestión de tierra, ¿no? No es cuestión de tierra. Es cuestión de poder, ¿no? Es cuestión de poder. ¿No? Si estás en poder, puedes organizar una guerra, puedes generar mejores condiciones de vida, ¿no? Puedes hacer todo en realidad. Ese es el poder, ¿no? Poder, poder, ¿no? Hasta empresario en casa, pero no les satisface, no les satisface. Quieren el poder a su disposición, ¿no? Entonces, mira, igual Ramuyañani, mira, Doria Medina ha alcanzado, es un millonario acá en Bolivia. Recién su torre va a inaugurar. Va a inaugurar su torre, tiene empresas por aquí, por allá, es decir, no tiene hambre, no vive, es decir, una noche no duerme sin haber comido, ¿no? No, bueno. Pero ¿qué es lo que aspiran, no? ¿Qué es lo que aspiran? El poder. Las últimas luchas que nosotros hemos visto, ¿no? Las últimas masacres, ¿no? Con Yanina Áñez, con Rómulo Calvo, con Fernando Camacho, es decir, con Evo Morales y con todos los actores de los últimos tiempos, todo es una lucha por quién se hace del poder. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, mira, 10, 15 años el MAS ha agarrado el poder. En ese tiempo ha podido sacar una nueva ley de educación y eso lo ha impuesto a todo el país, ¿no? A todo el país, a blancos, a indios, es decir, les guste o no les guste, aprenden, sus hijos se someten a ese modelo educativo, ¿no? Desde el poder se puede imponer a los bancos a poner una tasa de interés, ¿no? Puede regulárselas, ¿no? Desde el poder. Pero si no tenemos poder, hermano Rubén, acá ni aquí todos cananexa para todo, banco na carga bajaña pao, educación aquí bajaña no tiene que ser educación abelín, ni quién sabe ya tiene que ser modelo educación cero tantos, pero Leandro ni Gespi, quién sabe, ¿no? ¿Quién es el que puede decretar eso? Es el que está en el poder, es el que está sentado, el que puede ordenar, firmar, ¿no? Ese es el poder. Y la verdad, nuestro pueblo, hemos perdido hace 5 siglos atrás el poder por sobre todo, ¿no? El poder. No solo hemos perdido el poder, sino que también en esa estructura de la sociedad hemos llegado a ocupar la parte más baja de la sociedad, ¿no? Por eso el día de hoy nos parece como algo muy natural que nuestros padres estén ahí como cargador, que seamos sastre, y eso Felipe Quispe lo explicaba muy bien, ¿no? Es decir, el grueso del proletariado, lo que el día de hoy nosotros llamamos como la Central Obrera Boliviana es indio, ¿no? En otras palabras, o es indígena, digámoslo, ¿no? Es eso. Porque el minero es nomás indio, ese indio que ha salido del campo, ha ido a las minas y es clase obrera, ¿no? O el fabril es nomás también el indio, ¿no? El que está trabajando en las fábricas, ¿no? Vendiendo su fuerza de trabajo, ¿no? O el que está arando la tierra en el campo, el campesino es el indio nomás, ¿no? Entonces el chofer, el carpintero, el heladero, y así todo lo que se llama el proletariado en términos marxistas. Es pues nuestra gente, es decir, vos no ves un blanco, es decir, barriendo la calle, no ves un blanco de chofer trabajando, ¿no? No ves, es
Es decir, parecería que su lugar de ellos es siempre estar pues arriba, es estar dentro del gobierno. Nosotros vemos el día de hoy, es decir, los blancos están ahí como ministros, ¿no? Y los indígenas, bueno, apenas como viceministros están entrando, ¿no? Pero sigue el que está al mando, bueno, pues el blanco. Por eso digo, la sociedad parece más o menos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Si uno entra al cuartel, va a haber harto indio ahí vestido de militar, ¿no? De camuflado. Pero lo mucho a lo que llega estos indios es, bueno, pues a ser desde soldado, dragoneante, cabo, sargento, hasta suboficial maestro. ¿Quién sabe ahora como lunar algunos subtenientes? Pero es harto militar agarrado de arma, pero es subalterno. En cambio, si nosotros vemos, es unos cuantos blancos están ahí, pero bien vestidos y tienen grado, tienen ahí su estrella, es subteniente, teniente capitán, es general. El día de hoy, por si acaso, no tenemos ni una aymara general, ¿no? Algo que desde el año 2000 Felipe Quispe ya lo había demandado, ¿no? A un general. Pero bueno, eso a lo largo de estos 15 años de proceso de cambio no hemos logrado consolidar un general aymara, ¿no? O un general quechua, un general de ascendencia guaraní, ¿no? Pero mucha gente dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver si es aymara o no es aymara que llegue por sus méritos? No, es que no. En esta sociedad boliviana, el conglomerado poblacional mayoritario es pues nosotros lo que llamamos de piel cobriza, ¿no? Nosotros somos la mayoría nacional, ¿no? Es decir, a la fundación de Bolivia nosotros éramos el 90%. Hasta 1825. Claro que sí, ¿no? Hasta, por ejemplo, 1952, por lo menos ya éramos el 87%, nos estaban reduciendo, ¿no? Hasta el año 92, 91, por ahí que se ha hecho el censo, bueno, ya éramos el 67%. Ahora nos dicen en el último censo que lo indígena ya está menos del 50%. Es decir, por lo tanto, nos muestran ya como una minoría, pero es una minoría falsa, ¿no? Una minoría ficta. Porque si nosotros vemos en el Alto, el encuestador ha ido casa por casa, le ha preguntado al padre, le ha dicho usted con qué identidad se identifica. Y el padre ha dicho, yo soy aymara. Pero el hijo, bueno, papá, mamá es del campo. Pero el hijo que ya nació aquí en el Alto, ha nacido en 16 de julio, ha nacido ya por Villa Dolores, es decir, ya tiene sus choletes y su papá, ese hijo ya no dice que es aymara. Ese hijo ya dice, no, yo ya soy mestizo. Entonces, mira, este es un problema grande, ¿no? Entonces, el día de hoy nos muestran a nosotros como minoría, pero cuando en la realidad, con estos falsos mestizajes por identidad de nuestra juventud, seguimos siendo la mayoría. Y una mayoría nacional es justo que pueda organizar su territorio, pueda organizar su país, pueda construir su horizonte histórico de Estado. Es decir, ¿qué tipo de Estado quiere? No que un Álvaro García Linera nos diga que tenemos que dirigirnos hacia el socialismo comunitario y muchas otras cuestiones. Es nosotros que tenemos que construir nuestro propio horizonte histórico de Estado. Entonces, mira, eso va a ser a partir es decir, el autogobierno significa que nosotros decidamos, nosotros hagamos nuestras leyes, esas leyes que no sean solo para nosotros, como el día de hoy se pretende hacer. Por ejemplo, a partir de la aprobación de la nueva Constitución dice, hay jurisdicción ordinaria y hay jurisdicción indígena, ¿no? Pero la jurisdicción indígena es solo aplicable para los indios, es solo aplicable en las comunidades, ¿no? Ahí nada más es aplicable, ¿no? Pero en cambio en las ciudades sigue la jurisdicción ordinaria. Nosotros no queremos. El autogobierno significa que esta jurisdicción indígena o jurisdicción, digamos, lo indio o más moderno, que quién sabe, hay que utilizar una palabra, que sea aplicable, es decir, que el blanco también aprenda a vivir con nuestras propias leyes, con nuestras propias normas que nosotros dictaremos desde nuestro propio gobierno, ¿no? Entonces, ese es el autogobierno. El día de hoy no hay un autogobierno, quizá hay un paso, hay un avance, no vamos a decir que no, hay un avance, pero ese avance yo pienso que, tal como lo decían, por ejemplo, Zabaleta, estamos en un empate
en un empate catastrófico. Es decir, el día de hoy no se sabe si lo indígena va a predominar o si lo blanco va a permanecer, ¿no? ¿Por qué creen que hay dos banderas? Hay la bandera tricolor, ¿no?, al que los blancos le deben obediencia, pero hay una también desobediencia desde la huipala, ¿no? Desde la huipala, a la huipala, quieran o no, el alteño lo defiende, eso está en Santa Cruz, está en muchos lugares, la huipala se ha extendido. Entonces, quizá en algún momento vamos a tener que preguntar cuál va a ser la bandera única en este territorio, ¿no? Si va a ser la tricolor o si va a ser la huipala, ¿no? Entonces, mira, pero estamos así, en un empate, los dos igual, no se sabe cuál es el que va a predominar, ¿no? Entonces, estamos en ese momento. Quién sabe el autogobierno, yo pienso, de lo que hablan muchos, vendrá de aquí, quién sabe, 5 años, 10 años, lo que sea, porque las luchas van a continuar, ¿no? Pero estas luchas tienen que ser conducidas para ese autogobierno, es decir, donde lo cobrizo, lo indígena, mande y organice en esta sociedad boliviana, ¿no? Hayaya hilata yawar copana jupaja askin hampuno ahilanaka kuyakanaka kanaista sexto kunas hiwaspa chapnaka siñaja no poder no pues kunajarak pacha no kun kam no alayancaña akamark apnakaña kun hams apnakapje no kaukin hams apnakapje no ukato kanaista sexto hilata yawar ukapach para que acapa tamajan no kichuruna kan mestizajes aquí sataje anchit amtera que está maki también abjat añata que hilata acá hukam amuit añata que acá proceso de cambio chekpachan se que cuartelan jamás está no ve jupanak pach para usayapje yo soy soldado del proceso de cambio sa sañ me yatefje wal hani pone usapje que tiene que tecnología waska hasta wali sai katapje o kan aksañan sai asipje o kan aksañan pero ne ma kut es que atperanit capitán del proceso del cambio, no comandante del proceso de cambio, no teniente del proceso de cambio. Soy soldado del proceso de cambio. No, cajichual, haspa palay. Hilata yawar. Humaja, yati chirjamaja. No ve, acá autogobierno, amuyantaj, ¿no? Acá yati chirjama. Kaukin hamsa, acá poder ukaroj pursnan, acá yati chau yati kautoka. En otras palabras, ¿cómo llegamos a este poder a través de la educación, Hilata Yawar? Bien, Wali, que mira, Chicansa, hay que distinguir cisne, ¿no? Haljañay, ¿no? Acá pa muyo, Chicansa y Wasaj escuelanja, si están hay educación, no hay educación, hay instrucción escolar, ¿no? Porque acá instrucción escolar, gobierno pide planes, programas, ¿no? Profesores na carraschugot, profesores na cajanipi, caja para investigación na caps con na caps y atistikiteja no casa, con tech programa na caj llortak, libro na caj llortak, ukak pie cajo na carroja, chicansa, transmisión sañano clureja, ¿no? Ni ukak educación na caspateja, ¿no? Como rosa, hani hiwasan caj lupita kitej, hiwasan jama caj munatakitej, ¿no? Hichuruk, por ejemplo, queremos ser modernos. Checan su wainana kasaja. Conoce Jaimar toquet paltan, que yo toquet paltan, no, acá na kutaimu na piu hace 5 siglos atrás, utana kaps tiwana kamka, lloraimu no pacha, que huichkuno tanta ponchono, ¿cómo acá una pacha si pipi? Ani piu wasaga muy tante, por ejemplo, kun hamsa, ma nación, ma marca, Wiltata Saitapispa, ¿no? Wiltat Saitaspa. Señan Nanaka sitúa un renacimiento, ¿no? Aunque este término es un término europeo, ¿no? Anchitaja, Hiwasaja, Pescapatak Maranja, vivimos pues, como un tiempo de oscurantismo, ¿no? Y Europa vivía también algo parecido, algo similar, ¿no? En Europa, por ejemplo, lo que ha dominado era pues, el dogma, la superstición, señor, ¿no? Para que queja, ¿no? Estos dogmas, estas supersticiones. Por ejemplo, hasta 2000, cuando yo era muy joven, unos 10, 12 años, escuchaba al Malcu allá en Calachaca.
decir a la gente, hermanos, acá por un jajivaso apnacañani, uca palacio de gobierno saco cautusani, señor, va a estar olor a indio campesino, va a ser olor a indio obrero, señor, ¿no? Pero igual pues para Mark Pacharina caja, sinape hanjau hiwasak ka país apnaxnati, hanjau hiwasak presidente xnati, mira aquí este. Acá 180 o 190 años que pone este es un dogma nuestro, es una superstición, es una creencia de nuestra sociedad de que el indio no puede ser científico, no puede ser un astronauta, el indio no puede ser muchas cuestiones, ¿no? Es decir, es un dogma que vivimos acá de hace 5 siglos atrás, ¿no? En la Europa oscurantista del medioevo también dominaba lo mismo. ¿No? Inclusive decía, no, bueno, esta tierra es plana, no es redonda, ¿no? Es plana. ¿No? Muchos dogmas, muchas supersticiones le daba. Ya se ha vivido igual que nosotros, más de medio siglo, más de 5 siglos, inclusive Europa ha vivido en ese oscurantismo, ¿no? Pero bueno, había gente que se rebelaba, ¿no? Gente que se rebelaba y ha dicho no. Sí, gente que cuestionaba, ¿no? Y decía no, para mí la tierra no es plana, para mí la tierra es redonda, ¿no? Y bueno, a ellos les han matado, les han ahorcado, a las mujeres que hacían investigaciones, bueno, les han acusado de brujas y listo. Pero bueno, Europa, para salir de esto, bueno, se ha empezado a preocupar y ha dicho, ¿cómo salimos de este oscurantismo, no? Sus pensadores europeos han dicho, ¿cómo salimos de esto? Y la respuesta que han encontrado, ¿sabes, Rubén? Dice, hay que volver a revisar nuestros propios valores culturales, ¿no? Nuestros propios valores culturales, civilizatorios, tenemos que volver a revisar, ¿sí? ¿No? Como muy pensador, ¿no? Pero sus valores culturales, su matriz civilizatoria de esa Europa del medioevo, le dirigía a lo que era Roma y le dirigía a lo que era Grecia, ¿no? A la antigua Grecia. Porque la filosofía que el día de hoy manejamos y seguimos enseñando en nuestra escuela viene de Roma o viene de Grecia, solo de esos dos lugares, ¿no? Si la escuela de Frankfurt tiene su raíz desde esos dos lugares, ¿no? Hay que los pensadores europeos han dicho, tenemos que volver a revisar nuestros propios valores culturales. Hay que Uñaquipapi, y han encontrado, ¿sabes qué cosa, mi hermano? La lógica aristotélica. La lógica aristotélica. Con la lógica aristotélica, Europa de ese medioevo ha tenido el renacimiento y ha ingresado a lo que se llama la modernidad europea, ¿no? Pero no, es decir, Europa no ha ido a estudiar valores culturales de China, de los indios, de los negros, no ha ido a estudiar, ha estudiado sus propios valores culturales. Y con esto Europa se ha reinventado en artes, en letra, en medicina, en todo, ¿no? Europa se ha reinventado. Entonces, mira, nosotros no podríamos decir que tenemos que se llama hacer revivir, no sé qué esto, porque en los aymaras estamos aquí, aunque con un cerebro trasplantado, con un cerebro medio europeo, ¿no? Entonces, mira, si nosotros queremos de algún modo desarrollar no solo nuestros aires, nuestra comunidad, sino que queremos desarrollar este país, quién sabe, se llamará Bolivia o se llamará Colisuyo. Si nosotros queremos desarrollar y quizá un día, no muy lejano, volverlo potencia mundial, así lo ha hecho Corea del Norte, tenemos que empezar a también escarbar nuestros propios valores culturales y encontrar esa respuesta. Es decir, en las universidades, en las escuelas, en todos lugares tenemos que empezar a revisar nuestros propios valores culturales. A partir de esos valores culturales, el día de hoy tenemos que reinventarnos. Y eso yo no lo digo, nos están demostrando nuestros pensadores, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros, todos ellos nos están demostrando. El Alto se está reinventando a partir de sus propios valores culturales. La propia estética, por ejemplo, que el día de hoy es muy estudiado de los cholets, no es una copia, no es una inspiración en moldes europeos, en moldes asiáticos, ¿no?
Ese es inspirado, estoy seguro que el arquitecto que ha diseñado los cholets se ha inspirado en los diseños arquitectónicos de lo que ha sido Tiwanaku y otras culturas más, ¿no? Entonces, mira, a este estudiar de nuestro pasado para podernos plantear el día de hoy una modernidad, es decir, no es decir, que sea similar a la europea, se lo llama un etnonacionalismo. Es decir, el nacionalismo boliviano pensaba nada más defender la Bolivia de los caras, ¿no? Pero un etnonacionalismo quiere revisar ese pasado cultural nuestro y traerlo a este presente y modernizarlo, ¿no? Entonces, mira, eso debería de enseñarse en la escuela, ¿no? Eso debe enseñarse al niño, desde muy pequeño tiene que enseñarse, ¿no? A los niños, en las universidades. Es decir, yo no he visto ningún universitario que haga su tesis de cómo era la medicina incaica, es decir, cómo hacían las trepanaciones y cómo el día de hoy podemos hacer ese mismo estilo, pero más moderno, ¿no? Más actualizado. No estamos haciendo investigación. Entonces, mira, yo lo que pienso es que tenemos que tener un renacimiento científico, tecnológico, cultural. Tenemos que tener ese renacimiento, ¿no? Y ese renacimiento, bueno, pues indudablemente vendrá con un modelo educativo, ¿no? Hilata yawar amayataja kunjante hiskta, ¿no? Sapisanaka, ¿no? Kunaka ya tante ukuintasiña, ¿no? Valores culturales, maini pachpana, kunanakas utastana, ¿no? Akas uthascana, walhakuna que uthascana taqi kunatsipana, ¿no? Mimara que malikupas pasaway, ¿no? Nanaka filosofía o canito, arunito, ¿no? Que ya osaño que yupachawis uthapjeto. Taqi kunanisiptano, ora que es uthaske, hakes uthaske. No ve taqi kunanistan. Acá inaspachana naira wali sarchini. Acá kamachinak tokensti kun kaukats kailtañaspan, no kamachinak derecho romano, aspecto jurídico, acá hiwaspach apnakasiñasataki. En el autogobierno, el sistema jurídico, digamos, ¿cómo tendría que reinventarse Hilata y ahora? Mira, Hiwasak chekan uñata tawayaktan hichurunja, a que quien tiene que aplicar la justicia es un juez, quien te tiene que defender es un abogado, pero comunidad taipina que hacen no hay pues juez, no hay abogado, es decir, alguien que hace negocio, ¿no? En la vida, el día de hoy, ¿no? Un violador, es decir, tranquilamente se contrata un buen abogado. El papel del abogado el día de hoy no es hacer justicia. El papel del abogado es liberar al cliente, ¿no? Si con tal que pague, el abogado ya no tiene ética, no tiene ética. Es decir, por más que su cliente le haya dicho yo he violado a una niña, el papel del abogado es defender, es hacerle que a ese violador se le declare inocente, ¿no? Entonces, siendo así, bueno, estamos pues no en una justicia, estamos en una injusticia institucionalizada, estatizada a nivel del gobierno, ¿no? Entonces, mira, de algún modo el sistema, esto me gustó algo, la propuesta que hacía Félix Pazzi, el sistema jurídico comunal, es decir, habría que aplicarlo. Es decir, lo que se aplica en las comunidades habría que pensarlo a nivel macro, que sea aplicable en las ciudades, que sea aplicable inclusive no solo a los indios, sino que sea aplicable también tanto a blancos, ¿no? Entonces, mira, si ustedes ven en la comunidad, si alguien comete un delito, bueno, toda la comunidad se reúne, ¿no? Toda la comunidad se reúne y bueno, pues ahí en el acto se le juzga, ¿no? No tiene esos procesos 1 año, 2 años, 3 años, eso no dura, no hay esas chicanerías, ¿no? En el acto se comprueba y si es culpable, bueno, tampoco no lo matan, es decir, se lo vota a ese, ¿no? Se lo vota de la comunidad, se va, no solo él, sino es decir, la responsabilidad cae a toda la familia, ¿no? Si toda la familia es retirada de la comunidad, ¿no? Si en la comunidad de algún modo existe, es decir, una ley, es decir, más natural,
una ley más humana, yo diría, ¿no? Porque comprenden la situación, ¿no? Porque le conocen a uno, pero en estos espacios ya más urbanos, en las jurisdicciones, no existe eso, ya no existe eso, ¿no? Entonces, el día de hoy tendríamos que pensar con nuestros abogados que están estudiando en las universidades, ¿cómo lo volvemos, esta justicia que es aplicable en el Ayllu, a una justicia que sea aplicable, por ejemplo, en el Alto? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en una zona en donde se atrapa a un ladrón infragante? Es decir, ¿por qué hay que entregar al juez? ¿Por qué no lo sancionamos ahí mismo? Ahora, seguramente me dirán, bueno, pues el pueblo lo único que quiere es lincharlo, ¿no? Que eso es lo que quiere hacer y eso no podemos de algún modo admitirle, pero bueno, quizá es necesario, es decir, en esta sociedad, sabes, mi hermano Rubén, creo con sinceridad de que faltan escarmientos históricos, ¿no? En este país, mientras la justicia sea débil, sea servil, es decir, a los poderes, ¿no? Quien sea va a cometer un delito, un alcalde va a robar, ¿no? en su gestión, porque sabe que con la misma plata va a salir de la cárcel, va a salir pagando, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sentar un precedente, ¿no? Hay que hacer un escarmiento histórico, porque las sociedades, así es como de algún modo se reinventan, así es como las sociedades dejan esos males hacia atrás, porque la rueda de la historia tiene que aplastar a quien se le interponga, mi hermano, le aplasta a quien se le interponga, ¿no? Sí, yo tengo, por ejemplo, allá en Achacachi, sé que muchos criticarán y dirán, bueno, pero allá en Achacachi han hecho esto, es decir, no respetan derechos humanos. Mira que un clan de cogoteros ha llegado, no sé, hace 3, 4 años atrás, estaba empezando a hacer sus operaciones, pero la sociedad allá le ha hecho una justicia comunal, ¿no? Y desde ese día ningún clan de cogoteros llega a Achacachi, porque sabe el destino que va a correr allá, ¿no? Entonces, mira, es algo que está faltando en las sociedades grandes, ¿no? Porque si lo hubiéramos entregado a la policía, al juez, bueno, eso hubiera vuelto a delinquir, ¿no? Entonces, lo que hace falta es ciertamente un escarmiento histórico. Así el ladrón, el corrupto, el violador dirá, bueno, pues me auno, me aguanto, dirá, no me evito, ¿no? Porque tenemos que ser drásticos si queremos cambiar la sociedad, ¿no? No podemos admitirnos, por ejemplo, solo así las sociedades pueden progresar. Hay experiencias, esto por ejemplo en Singapur, al político corrupto se lo ejecuta. Y es una sociedad que en los últimos 50 años es una sociedad que ha mejorado mucho. El día de hoy es una potencia, ¿no? Es un país pequeño, ¿no? Un país muy pequeño, ni siquiera debe ser el tamaño de Santa Cruz, creo, ¿no? Pero bueno, es una potencia, ¿no? Es una potencia, porque han sido drásticos en términos jurídicos. Y quizá eso podemos aprender desde nuestras comunidades indígenas, ¿no? Desde nuestros aylus, pero no hay que volverlo precario, es decir, como se manejaba antes. Eso hay que actualizarle a este tiempo. Si es posible, hay que positivarlo así como un procedimiento, habría que hacerlo. Habría que hacerlo. El día de hoy ningún abogado se va a animar a redactar, quién sabe, un modelo del sistema jurídico comunal. No se va a animar. Pero ese papel es de nuestros universitarios que están ahí en las universidades, que hagan su tesis, ¿no? Que nos presenten a la sociedad, que se discuta, y si la sociedad se convence, bueno, pues que se aplique, ¿no? Entonces, quizá esto sería el camino, ¿no? Allá, hilanaka, kuyakanaka, hilata yawar, kupana, mamani, jupampi, aroskiptataski, kiteteja, yatichiri, ukamaraki, hilata Felipe Quispe, Huanca, jupana, kamsnasa, arctiripa, yateja, hakata, yatekeri, sañani, ¿no? Tukteñataki, hilata yawar, kunasateja, hiwaspachapnaka sañani, kollaso yasanyasa, tawantin suyo kutkata yasanyasa, economía actual sustjasipje. A ver, ¿cómo va a ser, cómo sería desde tu perspectiva, Hilata Yawar, en un autogobierno la parte económica? Mira, economía checasa acaucha familia nacarlia quisisto ma familia naja economía te colgesto te jutisha bueno cocheo casi toconte fiestas pasi manx se suma machtatao, ¿no?
o van a para usar su estudiar y colquinchos no turno y hasta que un poquito alargas pausa, ¿no? Porque Upaja va a acceder a un hospital, va a pagar a una clínica privada. Pero que te dejan colcani que bueno, que yo quiero que no, yo ni con mancas a la casilla para que ni waps, más mejor colegio de entonces económicamente Checansa es un problema, no solo de las familias, pero también ese problema que podemos ver nosotros en familia también se expresa a nivel Estado, ¿no? Y pues país to gente que por ejemplo, en economía chachas sarcaneja, el gobierno no casajotiaps, ¿no? Hay gotpi, por ejemplo, señale guerra económica o con billureja que empresario en acá, ¿no? Por ejemplo, iguas marca chirina cajichurunja economía informal, economía en cancactanwa, ¿no? Aniu iguasaja señale mantante a otros modos económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién controla, por ejemplo, el sistema financiero? Sistema financiero, banco, no hay una aymara banquero el día de hoy, ¿no? Panacayo, banconac, ¿no? Sañani ahora el modo, por ejemplo, industrial, comercial, ¿no? Empresarial, aunque hay ya pequeños hermanos aymaras, quechuas, empresarios que están emergiendo ahí, pero aún así este modo de empresas, de industria sigue en manos, ¿no? de esa gente, ¿no? Entonces, de paso pueden tumbar a nuestro gobierno, ¿no? Imagínense arumanteja pollo y mantapani, arroz y mantapani, ¿no? Aceite y mantapani, ¿no? ¿No? Porque ellos controlan toda esa cadena productiva, señal, ¿no? Kunsan si hiwasan hilanakas kulyakanakas kunausa te unihani upah ma tiendan anta sutjan a la casilla, han arrosa sutjan a la casilla. Sino este gobierno es el que ha entrado. Por eso estamos mal. Bueno, acá el gobierno, apak cañan, ya mantman, kuna doria medir, kuna costas mantman, camachos mantman, sumajan. Económicamente, bueno, puede tumbarse un gobierno, ¿no? Y churron conectando quién sabe el inicio de una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero con Hans que Estados Unidos le está haciendo una guerra económica, le está dando medidas económicas para que Rusia pueda fracasar, pueda quebrar, ¿no? Su bolsa. Entonces, siendo así, hermano Rubén, somos dependientes aún económicamente. Acá Bolivia, marca, señor Collasuyo, es dependiente económicamente. Es decir, Hiwaspanja, nunca sartaskiwa empresa acá, ¿no? Fabrican acá sartaskiwa, pero ya acá empresas extranjeras no le van a dar mercado para exportar, ¿no? Más zapatos chucunanega, no le van a dar ese espacio en el ámbito internacional, ¿no? Van a hacer fracasar nuestras empresas, nuestras fábricas, ¿no? Con ataque, porque igual te más zapatos lloras ganan, igual te más pantalones chucos ganan con sanipe al canante encajat. Igual pues con isis gananej, ¿no? Vamos a va a perder un cliente. Estas empresas capitalistas, estos países, estos imperios, señor, ¿no? Van a perder, ¿no? Entonces, ¿cuál igual a fracasar esto? Entonces, pero nuestros economistas tendrían que revisar. Mira, allá en Perú yo veo mucho avance de los economistas de origen cobrizo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué era el incanato? En el incanato, o el Tahuantinsuyo era autárquico, ¿no? Manejaba el sistema autárquico. ¿Cuántos años Monuca? Acá, ¿no? El sistema autárquico significa ser autosuficientes, ¿no? Autosuficientes. Es decir, nosotros como sociedad tendríamos que ser autosuficientes, es decir, capaz de podernos mantener económicamente, ¿no? No tendríamos que necesitar que siempre nos traigan de China, es decir, un televisor, que televisor interestán China esquía, ¿no? Acá los anax se van a necesitar China, ¿no? Celular anax apnachtan Chinoya, ¿no?
Pacha es medios tecnológicos na caniva se yurktante, ¿no? Ya camarcata a la panta sintanja, ¿no? Estados Unidos está a panta sintanja, cuando cambia esta pistanza, ¿no? Entonces mira, como país no somos pues autosuficientes, no somos autárquicos, ¿no? Entonces económicamente el camino es que seamos autosuficientes como sociedad, como país. Cuando nosotros controlemos nuestra propia economía, nos abastezcamos nosotros mismos, bueno, recién creo que podemos ser independientes. Así China lo ha hecho. China, bueno, ha cerrado sus fronteras, por ejemplo, en la Revolución China, ha cerrado sus fronteras. Y bueno, en esos, por 10 años también que el pueblo ha sufrido de hambre, ¿no? No queremos seguramente esa misma realidad para nuestro país, ¿no? Pero China en esos 10 años, por más que haya sufrido hambruna, su gente ha aprendido a producir, ¿no? Ha aprendido a cultivar nuevamente, ¿no? Como no podía comprar ningún medio tecnológico del extranjero, del exterior, los chinos han empezado a producir su propia tecnología, ¿no? De ahí que el día de hoy, bueno, es una potencia mundial, ¿no? De algún modo nosotros como sociedad tenemos que afrontar esta realidad, tenemos que empezar a pensarnos, empezar a producir, ¿no? Nosotros, hermano, ¿no? Eso lo tiene que hacer un gobierno fuerte, un gobierno salido del pueblo con el respaldo de todo el pueblo. Ese pueblo tiene que estar dispuesto a transitar a ese nuevo tiempo, ¿no? Entonces, mira, esto tenemos que trabajarlo, no solo tú y yo, hermano, tenemos que trabajarlo, quién sabe, para esto necesitamos 100, 200, unos 500. Y yo le comprendía a Felipe, un día yo le pregunté y decía, ¿cómo sería el gobierno si tú hubieras llegado y no Evo Morales, ¿no? Y Felipe Quispe me dijo a mí, hubiera sido igual que el gobierno de Evo. Hubiera sido igual que el gobierno de Evo. Y yo me sorprendí, pero ¿cómo? Vos, Felipe, eres un revolucionario, eres un hombre con ideología. En cambio, Evo viene de los sindicatos, ¿no? Es más sindicalista, ¿no? No es ideólogo, no es pensador, ¿no? Entonces, pero Felipe me dijo, es que en el año 2000 al 2005... no teníamos gente preparado para tomar el poder, es decir, gente preparado que maneje economía, que maneje educación, que maneje todas las áreas, ¿no? Porque el Estado es grande, en un ministerio nomás están 300, 400 funcionarios, ¿no? Entonces, por lo menos nosotros necesitamos unos 200 a 500 hombres, ¿no? Que estén preparados en ciencias, en medicina, en educación, en economía, todo. Porque aquí nosotros no tenemos que esperar un Lenin, no tenemos que esperar un Mesías, no, este es el Salvador, este es el que va a cambiar, no. Tenemos que tener un equipo, un movimiento historizante. Un movimiento historizante, ese es el que le puede dar forma y contenido al nuevo Estado, ¿no? No un hombre, porque este hombre, por más que quiera, por más que entre todos los días al Palacio de Gobierno, 5 de la mañana, 4 de la mañana, se vaya a las 11, 12 de la noche, si los demás no se levantan a su mismo ritmo, bueno, ese país va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos un equipo grande, ¿no? Uno que esté forjado no solo de las universidades, que esté forjado desde nuestras escuelas, esté forjado desde nuestras comunidades, ¿no? Necesitamos con ellos reunirnos, formar este equipo grande, este movimiento historizante que puede engendrar los grandes cambios en este país, ¿no? Hallalla hilata yawar walhakunanaka tu aruskip oaitan purt oaitan waka hiwaspachap nakasñata kija hiwaspachau takikun lurasqañas. No, la reinvención, machak kiptaña, isnay aymaranaq, no, machak aymaranaka, machak hechuanaka, ukamray tukuñaspa. Tuktaña takinas pachanaka hank'akipuni halaway hilata yawar askinanpunaraqata walpuni hallaytas mapurt anitamati nasa comadrina caja unchukisinips ka iskaparax ka hilata yawara hasin. Wain tawakunakar maqawqarunaka nachamaist oñani hilata yawar. Bien, Waliki, Gilanaka, Culiacanaca, Huayna Macinaca, ¿no? Hermanos, hermanas, miren, no quiero hablar como un resentido social, ¿no? Pero bueno, lo único que quiero decirles es que esta Bolivia no es la Bolivia de hace 190 años atrás, ¿no?
Es una Bolivia que poco a poco está cambiando. No es suficiente, no hemos llegado a lo que queríamos llegar, ¿no? En algún momento Felipe Quispe ha dicho, hay una pirámide social, racial, ¿no? En donde está una minoría blanca, mestiza, definiendo los destinos, no solo del país, está definiendo los destinos de nuestros hijos, de nuestras familias, ¿no? Y hay un grueso poblacional que seguimos en las mismas condiciones, ¿no? Seguimos siendo obreros, mineros, campesinos. No es malo, estamos ahí, ¿no? Pero este pueblo de abajo ha ido conquistando poco a poco, ¿no? Es decir, hemos estado ocupando espacios que antes no nos eran permitidos, espacios que eran solo para blancos, ¿no? Y otros espacios que eran solamente para indios, ¿no? Se pensaba que los trabajos manuales eran destinados para nosotros, que nosotros habíamos nacido siempre para ser choferes, carpinteros, albañiles, ¿no? Para eso. Y habíamos pensado que el blanco, por su tez, siempre estaba predestinado a que esté en las altas esferas conduciendo el país, ¿no? Pero bueno, los últimos 50 años nos han enseñado que poco a poco esos espacios hemos ido rompiendo, ¿no? Así como ese Parlamento Nacional que antes era ocupado pues, únicamente por blancos, ahora tiene presencia indígena india, ¿no? Es decir, eso ha roto uno, es decir, ¿no? Antes no lo veías ahí una mujer de pollera, pero ahora con Remedios Loza ha roto ese primero entrada, ¿no? Ha entrado. Antes no podíamos ser presidente, vicepresidente, ¿no? Con Cárdenas se había logrado subir ya, por lo menos a ser vicepresidente. Es algo histórico que no lo podemos negar, nadie lo va a quitar, ¿no? A partir del 2005 hemos visto que un Evo Morales puede llegar a ser la primera cabeza, puede llegar a ser presidente. Lo que antes ocupaba un blanco, ahora lo ocupa uno con nuestro rostro. Así venga del Chapare, o venga de Achacachi, o venga del Alto. Pero bueno, hay uno que ocupa, ¿no? Pero el día de hoy sigue espacios, es decir, hay espacios sigue destinados para nosotros y otros espacios que son aún heredados como patrimonio para blancos, ¿no? Como en cuestión del deporte, ¿no? En la selección nacional aún no se ve gente nuestra, un aymara, un mamani, un quispe haciendo gritar a la gente. No hay en el Bolívar, no hay en el Tigre, ¿no? Un mamani estando ahí como jugador, no tenemos, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas aún no tenemos un general, ¿no? Que se llama Mani, Condor y Quispe y otros apellidos más, ¿no? No tenemos aún. Económicamente, si bien el Alto tenemos algunos aymaras ya prósperos, ¿no? Que están construyendo sus cholets de 10, 12 pisos, bueno, esos aymaras todavía no pueden a la par con la CAINCO, con la Cámara Nacional de Comercio, es decir, no pueden disputarle aún ese papel económico, ¿no? Y así podemos ver en diferentes áreas, ¿no? Entonces, mira, si bien nuestros padres han logrado ascender, han logrado inclusive llegar a ser presidente, es el papel de las futuras generaciones o el papel de las generaciones actuales el seguir engendrando estos cambios, ¿no? Es decir, si bien estamos en una dominancia, lo dice Fernando Untoja, ¿no? En una dominancia indígena, digámoslo, lo que tiene que haber es una hegemonía indígena para poder organizar este país, ¿no? Y ese papel lo tenemos que hacer nosotros, lo tienen que hacer nuestros niños, nuestros jóvenes que se están formando en las escuelas, en los colegios, en las universidades, ¿no? Entonces ese es el papel nuestro, ese es el desafío nuestro, pero eso parte a partir del reconocimiento de nuestra identidad, ¿no? Uno tiene que seguirse pensando, sigue como aymara, y como aymara tiene que triunfar en esta sociedad. No tenemos por qué convertirnos en mestizos, o convertirnos en blancos, tenemos que seguir siendo aymaras y como aymaras manejar en este país. El árabe
el árabe está pues, ahí con su rollo de tela ahí en la cabeza, por más que se haya puesto ya traje, sigue manteniendo ahí su rollo. Y el árabe es exitoso, ¿no? El árabe está ahí, ¿no? Si el aymara, no estamos diciendo que tiene que caminar todos los días con poncho, no tenemos por qué disfrazarnos, la ropa no nos hace mejores o peores, ¿no? Pero el día de hoy requiere que a nivel pensamiento nos pensemos como aymaras, pero como aymaras contemporáneos, cómo modernizamos nuestras sociedades, cómo modernizamos nuestras escuelas, cómo mejoramos nuestra economía, es un desafío nuestro, ¿no? Entonces, pues, hermanos, hermanas, muchas gracias, un saludo, un jalaya, hermano Rubén. Muchas gracias por la invitación. Palabras de Yawar, Copana, Mamani, Gilanaka, Cuyacanaka, Askinan Punhumeca, Chica, Niptaja, Askinan Punjutowaitaja, Gilata, Yawar, Hipuruna Kama Panaya, Jutiro Akichaukinakama. Allá, Gilata, Yawar. Jalaya.